La educación de antes y la educación de ahora. A ver, ¿se aprendía más con el palo, con el castigo duro, con las chocolateadas que nos daban los maestros antes? ¿O se está aprendiendo más ahora en que definitivamente algunos grados de castigo violento en las escuelas definitivamente han sido suprimidos? Bueno, en el pasado había la pedagogía que la letra entra con sangre. Y con palo. Con palo, la palmeta que se usaba. Y no solamente en el aspecto material, también se lo castigaba con las orejas de buzo hacia la pisada. Esquina, exacto. Entonces, siempre ha existido la violencia y en la actualidad sigue existiendo y creo que estamos viviendo una cultura de violencia, pero no justifica de ninguna manera la violencia que hoy en día se ve y se ve con niños tan de corta edad, hasta de meses, ¿no? Que ¿por qué lo ha pegado? ¿Por qué lo ha maltratado? ¿Lo ha flagelado? Es que no quería callarse. Bueno, si ese niño estaba llorando era porque algo le estaba haciendo falta, o alimento, o le dolía algo. Claro. Pero los padres quieren justificar su violencia y creo que de ninguna manera debemos aceptar que exista la violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que usted identifica están vigentes en la actualidad, tanto dentro del hogar como en las escuelas? La violencia se la ve en la calle, en el hogar y en la escuela. Entonces por eso digo, estamos viviendo una cultura de la violencia en general y eso debemos erradicar. En el exterior, en alguna oportunidad a mí me pasó ir con un niño y querían llevarme a una hamburguesera y el papá a otra. Entonces, como no le hizo caso al papá, el niño llamó, policeman. Yo le digo, ¿para qué está llamando? Para que lo lleven a la cárcel, ¿no? Entonces, ya los niños desde muy corta edad conocen sus derechos. Es cierto. Adolfo, profundizando un poco los castigos, la educación que se daba antes, por ejemplo, antes se creía educar mucho con el famoso quinzacharaña, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos un cuadro acerca de este famoso elemento, el quinzacharaña. A ver, vamos a ver un poco qué significa este elemento con el cual muchos niños han sido castigados en varias ocasiones. Es una palabra aymara que describe las 3 puntas con nudos estratégicos para golpear contra la humanidad del castigado. Este elemento está hecho de cuero y quien recibió algún castigo con este elemento sabe los graves daños que puede causar, moretes, incluso graves heridas. ¿Qué opina de este elemento, Adolfo? Dependiendo de la fuerza que te lo den. No, con la brutalidad que te lo den, porque no es lo mismo también dar un golpe y, bueno, golpear hasta matar. Debe doler realmente. Nunca sentiste una cosa charana. Yo le puedo responder, sí. Yo he sentido eso en carne propia, lo que es el quinzacharani, y no justifico, porque es realmente bastante doloroso. ¿Dónde le daban con el quinzacharani? En las nalgas, ¿no? Hay una marquita todavía en las nalgas. Existe, ¿no? Ver, no vamos a pedir que las muestre. Y además, uno ya no se podía ni sentar, ¿no? Y en el colegio se repetía lo mismo, ¿no? También nos daban con el quinzacharán. Y debe ser así porque ahora incluso en las ferias de las citas se ve, ¿no?, cómo promueven este elemento diciendo, usted con esto puede educar a esos niños malcriados. Sí. Y los niños totalmente asustados, ahí la mamá consultando el quinzacharán. Realmente educa a los hijos, entonces lo promueven de esa forma. Es una educación, yo les diría que forzada. O sea, más que educación es un adoctrinamiento, no por la fuerza, por el miedo. Y ese aprendizaje con la violencia no tiene buenos resultados. Yo creo que definitivamente nunca se justifica la violencia. No se justifica. No se justifica. Aquí inclusive hay un mensaje que damos castigando, ¿no? A los niños se los pega. Sí. Es uno de los mensajes que estamos dando. Claro. Otro de los mensajes que estamos dando al castigar con violencia es los problemas se resuelven a golpes. Ese es el mensaje que estamos dando. Entonces nos sorprenden de que de por ahí, no sé, la sociedad es más violenta ahora, pero creo que también vamos por aquí, ¿no? O sea, no estamos reconociendo todavía estos derechos de los niños. Sí, muchos datos incluso que dicen que, por ejemplo, aquellos niños, niñas que son castigadas a golpes desde temprana edad, tienen en su mentalidad que de cierta forma sus cónyuges, sus parejas más adelante tienen también el derecho de golpearlas. Ellas tienen esa mentalidad, piensan de esa forma por el castigo que recibieron cuando eran niños. Claro, es que es una familia, un padre donde tú escuchas gritos entre el padre y la madre todo el tiempo, ¿no es cierto? Es muy probable que ese niño cuando esté grande esté a gritos también con la pareja. O sea, podría derivar en violencia intrafamiliar. Ya se acostumbra. La niña, por ejemplo, que ha estado en esa violencia, cuando ya se casa, piensa que el esposo tiene derecho a pegarla y tiene que soportar. O por lo menos que los golpes
golpes son normales. Sí, que son Exacto. normales. Sí. No, y tenemos un niño gritón en la casa, ¿no es cierto? Y no nos ponemos a pensar que nosotros estamos a gritos todos los días con la pareja y le llamamos la atención al niño de por qué gritas. No, dime por qué gritas. Pero la Es violencia, no gritón, solamente gritón. pensaremos golpes, ¿no? Que yo creo que a veces se abusa con los niños. Sí. No hace mucho yo estaba con alguien en el consultorio que me decía que su mamá en algún momento lo volteó al piso y saltaba encima suyo, Uf, ¿no? por Dios, por Entonces, Dios, violencia física, pero violencia también podemos imaginar psicológica, violencia verbal, ¿no es cierto? No solamente física. A veces Y las son esas palabras hieren más, que dicen. y las palabras, por supuesto, hieren mucho más. No, yo les mostraba algunos apuntitos que, por ejemplo, de esa violencia verbal que habla Rodrigo, para que en casa, vayan identificando algunas que utilizan habitualmente y no se dan cuenta los papás. Estamos acostumbrados a decir a nuestros hijos, eres un desordenado. ¿Cuál es la actitud que estamos promoviendo en el chico? Bueno, pues soy desordenado, ¿no? Vivo el desorden. Exacto. Normal. Sí. Siempre estás deseando fastidiar. Bueno, soy un fastidioso, ok, ya. Debes aprender de tu primo. Bueno, la actitud eso promovida. Bueno, odio a la otra al primo, persona. ¿no? Lo voy a reventar a mi primo cuando lo vea. Como tu hermanito menor o como tu hermanito Exacto, mayor. no eres como tu hermano. Ay, mi hermano, que mi hermano. Así no llegarás a ningún sitio. Bueno, temor, pucha, ¿qué hago? No tengo horizonte, ¿no? Estoy perdido. ¿A dónde voy a llegar, no? Sí. Eres un llorón. Claro, decimos eso muchas veces a los niños cuando están llorando después de un zapatazo que le dan, obvio, pero ¿y cuál es la actitud que despertamos en el niño? Falta de autoestima. Correcto. ¿No es cierto? Entonces hay tantas variables. Como sigas así te voy a castigar. Tristeza, venganza es lo que desea el niño. Siempre te estás peleando. Bueno, pues ya, soy un peleón. No, apártate de mi vista. Mi padre no me quiere, ¿no? Siempre, bueno, cada día te pones peor. Bueno, soy así, soy malo. Entonces provocamos definitivamente actitudes con esa violencia verbal que estamos ejerciendo y que no nos damos cuenta, porque muchos de los papás que nos están viendo ahora seguramente han utilizado estas frases, quizá nosotros mismos, y no nos hemos dado cuenta sino hasta evaluar el impacto que puede esto tener. Estas etiquetas, Víctor Hugo, quedan inclusive posteriormente como traumas, donde el niño se pone más rebelde. Como me has dicho que soy flojo, esto es para qué voy a hacer. Y me quedo con eso. Eres un mañudo, entonces me quedo como mañudo. Las palabras tienen mucho impacto, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Así como también cuánto bien nos hace un te quiero, ¿no? Exacto. O también un qué bien haces esto. ¿Cómo Por eso recibimos? es que se debe aplicar esa pedagogía del amor. Pero a veces usted bajo esa perspectiva que hablaba de la pedagogía del chancletazo, de la letra entra con sangre, probablemente tengas hijos, digamos que hacen lo que tú quieres. ¿Pero por qué lo hacen? Por miedo. Miedo. No por convicción. Correcto. No estoy de acuerdo, papá, en las reglas que tú planteas en casa, sino que, no, mejor haremos las cosas así. Haré así para papá me va a decir, me va a hacer. Entonces, y es una... ¿Qué puedes esperar de alguien que vive bajo el miedo, no?